Hola familia, buen día. Seguimos, estamos en Hechos 13. Vamos directo a leer porque esta porción está larga, lo que vamos a aprender hoy. ¿Recuerda usted lo que veíamos ayer? Versículo 16. Están en la sinagoga. Pablo está hablando a gente que sabe, sí, que se reúne, que tienen como hábito leer la ley, que tienen como hábito leer a los profetas y que tienen como hábito leer los salmos. O sea, no está hablando a gente que no tiene ni idea, ¿no? Es el pueblo de Dios. Está hablando a judíos y está hablando a gentiles temerosos de Dios, que saben de qué se trata. Ahora, quiero decirle, la razón del día de reposo y la razón de ir a la sinagoga era aprender los libros de la ley y aprender los profetas, ¿no? No nada más era que se los explicaran, leían, lo repetían y lo meditaban, ¿no? O sea, tiene un pueblo muy entendido en esos temas, a quien les está enseñando, ¿no? Recuerda usted que dice versículo 16, se puso de pie, levantó la mano, les dijo ahí todos, acomódense, silencio, y voy a empezar a hablar. Y luego dice, hombres de Israel, dijo, y ustedes gentiles temerosos de Dios, escúchenme. Versículo 17, y empieza, dice, el Dios de esta nación, Israel, eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Pablo va a empezar a enseñar desde Egipto, ¿sí? Y toda esta parte de la Biblia, desde el versículo 17 hasta el versículo, pasando por el 32, por el 42, toda esta parte Pablo hace un resumen impresionante de la historia del pueblo de Israel. Es un resumen que me encantaría tener tiempo para que lo leyéramos ahorita, pero la realidad es que si yo empiezo a leer esto ahorita, nos vamos a aventar 2 horas aquí y luego mi esposo me dice, no es clase de historia, mejor son devocionales, ¿no? Entonces, tal cual no, pero él hace todo un resumen y empieza desde el Éxodo y empieza a narrar los profetas, los jueces, está hablando de la historia del pueblo de Israel como tal, les habla de su historia, los coloca en quiénes son ellos, como este pueblo, como esta nación escogida, y después empieza a hablar de Jesús. Y hace el match entre lo que siempre hemos creído, entre lo que los profetas nos anunciaron, en lo que los salmos cantan sobre Jesucristo, sobre el ungido, sobre el Mesías, y les dice quién es Jesús. Y entonces estos hombres les cae el 20 y dicen, Jesucristo, ese es el Mesías al que estábamos esperando como tal. Entonces, les hace un sentido impresionante. Es un público fácil de compartir en sentido de la información que tienen, ¿no? Porque no está partiendo de nada, está partiendo de todo el conocimiento que ellos tienen en ese sentido, ¿no? Y está hablando de todo y les da paso por paso lo que sucede. Y les dice exactamente cómo muere Jesús, porque ellos no están cerca. Tal vez algunos de ellos estuvieron en Jerusalén en la muerte de Jesús porque se acostumbraba a que los judíos fueran a Jerusalén para Pascua. Tal vez no. Pero de todas formas él hace el recuento y hace el match entre Antiguo y Nuevo Testamento. Pero en el versículo 32 dice, y ahora, o sea, ya hizo una recopilación de toda la parte histórica, y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena nueva. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos las cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Y aquí Pablo está diciendo, tenemos la historia, tenemos todo ese conocimiento y ahora tenemos la buena nueva. Y me encanta cuando dice, nosotros somos los herederos, los descendientes de lo que les fue prometido a nuestros antepasados. Ahora, ¿qué es la buena nueva? Esta palabra buena nueva como tal, en otras versiones usted se las va a encontrar como el evangelio. Y al final del día, eso es lo que usted y yo anunciamos, el evangelio. Y yo quiero que le quede claro. Hay muchas personas que me dicen, Litza, ¿cómo le comparto a fulano? ¿Cómo le comparto a perengano? ¿Qué tengo que decir? Básico, que no puede faltar en el mensaje del evangelio que usted y yo creemos y que usted y yo anunciamos, ¿sí? Básico. Dios, en su infinito amor y misericordia, envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra a morir por usted y por mí, porque la paga de nuestro pecado era muerte, y Jesús pagó nuestro pecado en la cruz. Ese es el mensaje del evangelio. Jesús vino aquí a la tierra, nació como hombre, creció como hombre, sujeto a todas las necesidades de un ser humano común y corriente como usted, pero no pecó, nunca pecó. Nació de una virgen para que en él no hubiera ni siquiera descendencia de pecado.
murió en una cruz. Ahora, esto es importante, murió porque así lo decidió. A Jesús no lo mataron. Él entregó su vida por amor a usted y a mí, y a cualquier persona que usted le esté compartiendo. Jesús muere en la cruz y vence el pecado, pero al tercer día resucita, y cuando Jesús resucita, vence a la muerte, ¿sí? Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso usted y yo vamos a tener acceso a una vida eterna, porque la muerte ya fue vencida, ¿no? ¿Qué es la otra parte? Jesús ascendió al cielo, regresó a su lugar celestial. Y no solo en un tema de, ok, ya hice la chamba, ya terminé, ya me voy. No, aquí lo súper relevante que usted y yo tenemos que entender, que hay un hombre, uno como usted, como yo, en nuestra naturaleza humana, sentado a la diestra de Dios. Y dices, pero ya estaba sentado antes, Jesús venía de estar ahí. Sí, pero en ese entonces no había pasado por la tierra, no había pasado por ser un ser humano como usted y como yo. Ese hombre está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Eso de por sí ya es maravilloso. Pero la otra cosa que es impresionante, que usted y yo debemos de anhelar, de adorar y de anunciar a todo el que podamos. Jesús va a regresar. Viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Por eso es necesario que usted y yo creamos. Por eso es necesario que usted y yo prediquemos. Por eso es necesario que la gente se convierta. ¿Ya sabe cómo anunciarle el Evangelio a cualquier persona que le pregunte? Claro está, hay que leer la Biblia para que usted tenga versículos, para que usted tenga mucho más cosas con las cuales reforzar lo que está enseñando. Como Pablo en este momento da un discurso con todo el conocimiento que él tiene del Antiguo Testamento. A usted y a mí no nos van a poner un examen. Cuando lleguemos al cielo, no me van a poner un examen de, a ver, Licha, selecciona, ¿qué chanclas usaba Pablo cuando andaba en los viajes misioneros? No hay un examen de conocimiento cuando lleguemos al cielo. Usted y yo somos salvos por gracia. Pero para entender la magnificencia de Dios y para poderlo predicar y enseñar, es importante que usted y yo conozcamos quién es nuestro Dios, cuáles son nuestros orígenes, conozcamos su palabra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la podamos predicar así y también podamos vivirla así. Que Dios le bendiga, nos vemos mañana.